Chicos, chicas, bienvenidos a Truck Driver Heavy Cargo. Hoy vamos a estar haciendo un segundo gameplay para este videojuego que a muchísimos de ustedes le encantó. Y es que obviamente a mí también me encantó, chicos, por la gran cantidad de contenido nuevo que no habíamos visto antes, que tenemos en este videojuego, que es poco reconocido, chicos. Así que hoy les traigo una ruta muy interesante que preparen sus ojitos, porque lo que van a ver aquí es algo que no acostumbramos a ver usualmente en otros videojuegos, ¿vale? No sé por qué este videojuego no es tan reconocido. Creo que es por la vegetación, que tiene poca, parecido al GTC 2. Pero oye, en contenido la verdad es que viene bastante bien, ¿no? Bueno, también es poco conocido porque no tiene freno de motor, porque no tiene muchísimos otros mecanismos que en otros videojuegos sí que tenemos. Pero en contenido visual, se puede decir, y contenido auditivo también hay muchas cosas. Hoy te voy a estar contando muchas otras cosas más de este videojuego que he logrado descubrir en el tiempo que llevo jugándolo, ¿vale? Así que, chicos, acompáñenme con este Kenworth a esta ruta agresiva del día de hoy. Eder, ¿por qué dices agresiva? Bueno, pendientes al video, chicos. Te van a sorprender, hombre. Este videojuego tiene cosas muy interesantes que todos deben descubrir, ¿eh? Y bueno, empiezo a contarte todo lo que he descubierto en este corto tiempo que llevo jugándolo, ¿vale? De hecho es muy corto tiempo, porque la verdad es que desde el segundo día que lo estuve jugando, pues ya tenía este camión, ya tenía mucho dinero, ¿eh? Así que no es un videojuego difícil de jugarlo, ¿vale? Es un juego bastante rápido, la verdad. Por eso te digo, en el video anterior te dije que era simplemente pues para variar, ¿no? Para cambiar la rutina de los demás videojuegos. Aquí no hay Coca-Cola, no, aquí hay Coca-Cola con K, no con C, ¿vale? Que no salte el copyright porque está escrito con K. No es lo mismo decir Coca-Cola que decir Coca-Cola. Vale, chicos, ¿qué tenemos? Eder, ya deja de decir pendejadas y cuéntanos lo que has descubierto. Bueno, chicos, empiezo con un detalle por dentro. Acá está. Interiores bastante bien modelados, chicos, que llaman mucho la atención, pero sencillos, ¿vale? Son interiores bastante sencillos. No sé si el videojuego sigue en desarrollo, no sé la verdad. No he investigado muchas cosas respecto al desarrollador. No sé si tiene Discord, no sé si tiene página de Facebook, ¿vale? Si veo mucho más apoyo en este video, pues me pongo en las pilas y vamos a descubrir qué es lo que tiene este videojuego para futuro, ¿vale? Bien, una de las cosas que sí me ha llamado la atención, chicos, es que hay camiones del tráfico que nos pitan. ¿Qué? Nos pitan. O sea, de repente yo iba en ruta, y en muchas rutas, muchas de las misiones que hay, y luego me quedo escuchando algo que dice pa, y yo, pero bueno, ¿es en el videojuego? Por los cascos, ¿no? ¿Es en el videojuego o es acá en la vida real? Me desconcentró un poquito y yo, bueno, no sé. Y cuando de repente vuelvo y oigo otra vez el sonido, me pasó la primera vez, ya las segundas veces y las terceras eran normalito. Y de nuevo en el videojuego el mismo sonido. Así como hacen los camiones en la carretera en la vida real, ¿no? Cuando te pasan al lado y te pitan. Así mismo acá. ¿Y qué pasa? Era un camión del tráfico. O sea, eran camiones del tráfico que luego iban pasando y que me iban pitando. Y yo de nuevo... Espera, que acá adentro no se oye mucho. Ahí. Ahí. Vale, no sé si eso sea una inteligencia del juego, que pasan camiones al lado tuyo. No pasa todo el tiempo, eso sí hay que decirlo. No todo el tiempo los camiones que pasan al lado tuyo te pitan, pero sí que me he topado misiones en las que paso al lado de un camión y el tío, vamos. Del lado contrario, eso sí hay que decirlo, del lado contrario. Del lado mío, no. Oye, espérate, mira. Mira esta granja, chicos, se las quería mostrar. Qué guapa la granja esta, ¿no? Bastante cool. Cómo hay el detalle en este videojuego. Otra cosa de las que me he encontrado, ya basta del... es un montonazo de carreteras, chicos. Sí.
Es decir, de texturas de carreteras. Bastante realistas, la verdad. Llaman mucho la atención porque de repente vas en una carretera así como esta y luego que te topas con una carretera así de tierra. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. A lo mejor obras públicas haciendo estragos. Y luego pues otra textura así. Y luego más al frente estoy seguro que veremos otro tipo de texturas. Eso me gusta a mí muchísimo porque en la vida real va así, chicos. Luego pues hay... No, este no nos pitó. Este no nos pitó, pero sí pitan, chicos, ¿vale? Sí pitan, algunos. Bueno, sonidos de motores, chicos. Me ha gustado el sonido de motor de esta Kenworth. Escúchalo. Bastante genial, la verdad. Tengo que decirlo. Los motores en este juego son muy atractivos. Los sonidos. No sé si en los europeos también, pero no me interesan. Los camiones europeos no me interesan en ningún otro juego que no sea el Trucker of Europa, ¿vale? La verdad es esa. Pero en camiones americanos, oye, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Son diferentes. Los dos camiones que he probado son diferentes los sonidos. Que nos vamos. ¡Uf! Casi nos chocó. Mira esta textura, mira esta textura. Ah, no la pasamos. Ah, bueno, que es que vamos atravesando por aquí una fábrica. Mira cómo está embarrada la carretera de tierra. Increíble, chicos. Bastante genial. Bueno, les informo también que la ruta de hoy son 362 kilómetros. Así que ustedes hagan cuentas a ver si la distancia y el tiempo que tomamos son las adecuadas o demora mucho para hacer esos kilómetros. Bien, vamos entrando por aquí a terreno hostil, chicos. Sí, al parecer sí. Me chocaron ahí atrás. La carga no tiene físicas. No esperes gran cosa de un videojuego de esta categoría. Bueno, yo sí espero muchas cosas, porque la verdad me ha sorprendido muchas cosas desde que lo llevo jugando, chicos. Una cosa que sí debo decir, el videojuego, como te dije al principio, no demora mucho. Al cabo de 2 días de jugarlo, me logré conseguir mis 2 camiones, los más caros. $200.000 el Peterbilt del gameplay pasado, y este $185.000. Y también pues los 2 garajes ya los tengo, ¿vale? Así que conseguir dinero en este juego, pues la verdad es que no es nada difícil. Mira esta textura de carretera, ya te digo, cambian muchísimo. Ya me tomo agua que... Ay, ser camionero es muy difícil, como seca la garganta. Vale, chicos. Mirad lo que tenemos al frente. Eder, montañas. Montañas, Eder. Sí, señores. Montañas agresivas. Vais a ver lo extremo que son estas rutas, chicos. De verdad, yo cuando pasé por una anterior, porque no es la única, hay muchas rutas extremas en este juego. Me ha llamado muchísimo la atención de que son rutas extremas bastante lógicas, porque ya sabemos que luego en otros juegos las rutas extremas pues quizás no tienen tanta lógica, porque hay elevaciones donde es tonto porque simplemente infló una parte del mapa el desarrollador, y luego pues también hay curvas donde no tienen sentido que las haya, pero aquí las curvas pues sí que tienen mucha lógica. Hay muchos túneles también, eso me ha gustado muchísimo, chicos. El juego de suspensiones del camión va muy bien, me gusta bastante. Sí que es cierto que la carga, el tráiler, no tiene físicas, es decir, como que no tiene peso, así que no podría decirte que la carga me guste. Pero por lo demás, muy bien. Otra cosa... mira. Esto es algo de lo que te iba a platicar. Eso es muy chistoso. Ah, vale, ya entró. Ya se fue. Me gusta... vale, pagamos. Me quedé sin combustible. Me gusta mucho que el tráfico a veces es bien tonto, pero chistoso. Chistoso, ¿vale? Porque, oye, a veces hay que empujarlo. A veces hay que empujar el tráfico porque se queda atascado por ahí. Y luego el tráfico también nos empuja a nosotros. A veces. Es bien cómico el tráfico, ¿eh? No tiene mucha inteligencia ni nada, pero esa bruteza que tiene, la verdad es que es chistoso, chicos. Es bastante chistoso. Ya te digo, el videojuego tiene muchas cosas que ofrecer, chicos. Sí que es cierto, y ya lo sé, que el entorno es muy pobre, parecido a un entorno del GTS 2. Pero yo digo que está mejor.
Sí, tiene una iluminación mucho más realista, aparte. Y vamos entrando en ruta hostil, chicos. ¡Fua! Bellísima. Aquí vas a escuchar muy bien el motor. Y ya te digo, las rutas extremas tienen sentido. Mira, vamos por aquí atravesando montañas. Luego más al frente te vas a dar cuenta cómo pasamos por acantilados, todas esas cosas. ¡Buah! Muy, muy increíble, chicos. Ya te digo, lo que no tiene en vegetación lo compensa en rutas. Muchas rutas, chicos. Mira esto por acá. A mí me gusta conducir desde afuera el juego este porque se ve bastante increíble. Saca lo que no tiene, que es encanto visual, por decirlo así, ¿no? Bueno, a ver, es que no sé. Yo lo definiría como falta de vegetación y ya está, más nada. Si tuviera más vegetación, fuera mucho más increíble. Y oye, la verdad es que el contenido también es limitado, hay que decirlo. Tiene pocos camiones, 3 camiones americanos solamente, eso es muy poquito. No da para jugar tanto porque aparte de las misiones que tiene, sí que es cierto que hay unas rutas que son exageradamente largas, que demoran mucho tiempo. Pero son rutas entretenidas, eso sí que es cierto. Pero son pocas, la verdad. A ver, las misiones son poquitas. Poquitas misiones. ¿Cómo pasamos por aquí, Eder? Tranquilitos, que yo controlo esto. Mírame. ¡Ah, rayo! Nos metimos. Le metimos el trancazo. Llevamos combustible, que no explotemos. Que no explotemos. A ver si salimos. Hace falta que el desarrollador, bueno, espero que esté trabajando, si es que lo está, le meta el bloqueo diferencial, los frenos de motores y un montón de cosas más. Un poco más de personalización también vendría bien. Mira, los camiones del tráfico, ¿será que los tendremos por acá en un futuro? Porque es que eso no lo tenemos. Ese de al lado es un International, si no me equivoco. Y no lo tenemos. Lo que sí tenemos son rutas bastante entretenidas, chicos. Atrás, ahorita miramos atrás para que vean la fila de carros que llevamos ahí en el tráfico. Pero las rutas vienen bien extremas, ¿eh? Son bastante entretenidas, ya te digo. Ya te digo que lo que no tiene en vegetación lo compensa con contenido en rutas. Son montonazos de rutas, chicos. Las pocas misiones que tiene, te las gozas. Garantizado. De que te gozas las pocas misiones que tiene, te las gozas. Aparte, no hace falta meterle dinero al juego ni hackearlo tampoco para tener dinero infinito, porque, como te he dicho antes, no hay tanta cosa que comprar y todas las misiones que hay te dan el dinero suficiente y de sobra para comprártelo todo, ¿vale? Entonces pues no hace falta eso. Porque lo que sí te quiero decir es que yo pienso que al desarrollador le falta como que un poco más de apoyo. Sí. Le puede faltar un poco más de apoyo para que él siga desarrollando el juego a una escala más masiva. Si eso pasara, yo creo que este videojuego muy fácilmente podría quitarle el lugar que tiene robado. No, mentira. El lugar que tiene el Universal Truck. Yo creo que sí. ¿Por qué, Eder? Oye, está más que claro. Hay camiones europeos y americanos en este juego. Lo que le falta es más vegetación y opciones del camión, ¿vale? Opciones de simulación, porque no tiene nada. Es simplemente conducir, como te lo dije en el primer gameplay, ¿vale? Pero, ¡fua! Mira la ruta, chicos. Maravillosa la ruta. Vamos a ver atrás. Vale, la fila de carros que traía atrás se ha quitado. Se ha quedado atrás. Claro, es que yo soy un camión súper veloz. Entonces sí, como te platicaba, le falta un poquito más de apoyo. Así que no los hackeen, chicos, ¿vale? Aquellas personas que no les gusta jugar, no sé para qué descargan juegos si no les gusta jugar, lo quieren tener todo de inmediato. Oye, no los hackees, hombre, que yo en 2 días de jugarlo ya tenía un montón de cosas. Y te digo que yo no lo jugaba a toda hora. O sea, simplemente le dedicaba como que unas 3 horitas. Ah, rayos. No puede ser. A ver, espérate cómo salgo de aquí, porque estaba muy pronunciada esa curva, muy pronunciada esa curva. Yo creo que aquí el tráfico
el tráfico que no te estorbe, porque la verdad es que sí es bien brutico el tráfico. Aparta, mijo, apártale. Rayos. Espérate. Por acá, mira, por acá hemos encontrado el huequito. Acá. Modo extremo. Camiones europeos aquí. No los quiero probar, pero a veces me pican las ganas de probar esos camiones europeos que tenemos por acá, chicos. Cómo suena la bocina, pero siento que suena muy baja. Sí, siento que suena muy baja en comparación con el motor. Ya sé que el motor de un camión suena muy alto, pero la bocina suena el doble de alto. Eso no me lo dejarán mentir los camioneros. Me la paso tomando agua, chicos, porque hoy he grabado muchos videos ya. Hoy he grabado muchos videos y ya la garganta ya se le bajó la intensidad. Hablar mucho cuesta, chicos. Bien, yo creo que ya hemos pasado ese tramo difícil atravesando esas montañas. Luego hay otra en la que hay que rodear totalmente una montaña. Al precipicio vas a dar. Así que tener cuidado. Ya digo, te invito a explorar el juego porque te la vas a gozar. Sí. Te vas a gozar el videojuego, chicos. Aparte, oye, aquí la verdad es que las texturas son bastante buenas. El modelado 3D está bastante pulido. ¿A qué me refiero? A que, pues, no se notan casi píxeles por ahí sobresaliendo, ¿no? Y eso que yo tengo una pantalla grande, ¿no? Ya saben que yo juego en tablet. Entonces, en tablet, normalmente, pues, las resoluciones se aprecian mucho más, ¿no? Claro. Y la verdad es que no le siento bordes por allí, ni nada. En una pantalla chica, en gráficos altos, esto debe ser mucho más hermoso. Así que, chicos, yo creo que ya vamos terminando. Es en esta ciudad que aparco, creo. Y la verdad es que te invito a disfrutar el juego, ¿vale? Creo que va a haber otro video, un tercer video de este juego, dependiendo del apoyo de este, claro. Todo depende de ustedes. Un tercer video con, ojito con esto, un diecap. Una Peterbilt diecap, chicos. Sí, señores. Una Peterbilt diecap en seguramente la última misión de este juego, chicos. Así que apoyar mucho este video, tanto como apoyaron el primero, porque les gustó a muchos. Eso se notó en los likes y los comentarios que tuvo el video anterior de este juego. Yo les agradezco muchísimo porque no pensé que les iba a gustar tanto el juego. Hubieron personas que, al igual que yo, opinaron igual de que, de que al juego le falta vegetación y sería mucho más increíble. Que solo por ese detalle no es la gran cosa. Pero si tuviera más vegetación, fuera mejor que el Universal, hay que decirlo. Mira, mira, Eder estrellándose. Mira la suspensión. ¡Wow! Mira cómo quedó esa llanta bailando. Ah, ¿qué me dices de eso? ¿Qué me dicen de eso, vale? No vamos a esquivar el aparcamiento porque quiero aparcar bien con ustedes. Y también les digo cómo ganar mucho dinero en este juego ahorita. Simplemente, para no tener estorbos con la publicidad, simplemente apaga los datos. El internet, el wifi, lo que sea que tengas para conectarte a internet, apágalo. Apágalo directamente antes de empezar la misión, ¿vale? Cuando ya estás a punto de entregar la carga, que llegas a este punto ya, antes de entregarla, ojito, antes, mucho antes de que te salga esto, te cierras el juego, ¿vale? Sales del juego, simplemente, o sea, estás así dentro del juego y le das a cerrar directamente. No te vayas al menú principal porque vas a reiniciar la misión. Te sales del juego, cierras el juego, lo vuelves a abrir pero con el internet encendido, ¿vale? Y ya entonces te da la opción para duplicar la recompensa, que sería, oye, un montonazo de dinero, ¿vale? Así que, chicos, dejamos el video del día de hoy por aquí, esperando como siempre que les haya gustado. Si es así, marquen un buen like, denle un comentario a este video y yo les doy un merecido corazón, chicos. Nos vemos en la próxima, un saludo y un abrazo enorme para todos, links en la descripción y chao, bye bye.